Mm. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Alejandro? Bien, y llevando enero poquito a poco, Bueno, enfocándose en estás en Ciudad Real ahora? Sí, ¿Eres de Ciudad Real o eres de otro lugar, de otra ciudad? bueno, en sí digamos de Miguel Turra, pero los primeros años fueron en Alcoba, o sea que por aquí, por la zona. Vale, vale, por aquí en la provincia, prácticamente. Veo que en redes sociales y tienes varios proyectos, por una parte el tema de la música y la psicología, también supongo que hay puntos de conexión en la psicología y en la música. Dentro de la psicología, tu cuenta profesional he visto que tiene el nombre Reinvéntate. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer, porque a mí me gusta mucho la psicología, me gusta investigar sobre diferentes terapias y más que nada a veces para conocerme a mí mismo, y yo creo que todo el mundo necesita saber más sobre su propia psicología y la psicología de los demás, porque de esa manera nos comprendemos y nos comprenderemos mejor. Es que hay en la idea de la reinvención. ¿Por qué reinvéntate? ¿Qué hay de interesante en el tema de la reinvención dentro de tu proyecto en la psicología? Pues viene un poco de base de partida de lo que justamente a mí me llevó a la psicología, que fue un camino como muy digamos, de muchos tumbos, como que me fue redireccionando hacia allí, pero que de primeras no, bueno, no concebía. Eh, Mi forma de llegar a la psicología fue a través por así decirlo, de la ingeniería. En ese momento estaba estudiando ingeniería y digamos que lo pasé bastante mal en algunos años de la carrera. Me sentí como más perdido, con muchas dudas. Y de hecho una vez terminé, o sea, alguna parte de mí no quería volver a tocar ese tema. Estuve trabajando en el campo y, y con todos esos cambios vitales había algo ahí como que decía, siento que estoy viviendo como distintas vidas, como que parece que entro en una fase y algo que no me llega a convencer y siento como necesidad de entrar en otra fase, en explorar otro tipo de campos. Y el hecho de haberlo pasado mal, digamos, durante esa etapa me hizo como enfocarme en el tema de autoconocimiento. Y en ese momento sacaron becas en Andalucía. Aproveché, entré en psicología de primeras, justamente por esto que dices, ¿no? De conocerse un poquito más uno mismo, como de tantear mientras hacía otras cosas. Y al final me fue enganchando y profundicé en ello, pero también se siguieron dando distintas fases donde una parte de mí, digamos, chocaba con a lo mejor algunas ideas más tradicionales de la psicología y empecé a indagar en otras corrientes un poquito más alternativas. Entonces, cuando empecé con este proyecto, lo que se me venía a la cabeza era como que mi camino había sido un poco de reinventarse. Es decir, creía que era esta persona o era de esta forma, pero resulta que no. Entonces, todo el rato era como empezar un nuevo capítulo. En muchos momentos renegué de mí por eso, por decir, parece que la gente tiene todo muy claro y tú no tienes nada claro. Y según me fui reconciliando con esa idea, fue como creo que también ese reinventarse y ese adaptarse de cierta forma también es de cierta forma necesario. Como la vida es todo el rato cambio, todo el rato es mutable, entonces no significa que todo el mundo tenga que dar estos saltos, pero creo que de cierta forma se sobrelleva un poco mejor cuando estás abierto a poder considerar que quizá, bueno, el camino previo no era el camino principal y se van a ver bifurcaciones todo el tiempo y estar abierto a lo que la vida va planteando en ello. Y en ese proceso, en tu caso, ha sido importante escuchar la intuición. La intuición es una palabra que resuena contigo como algo que va más allá incluso del raciocinio y de la lógica, algo que solo viene, solo se escucha en silencio, casi en meditación, ¿no? En introspección profunda. La verdad que sí, de primeras no lo concebiría como intuición, pero porque, digamos, estaba más cerrado a todo lo que no fuera lo racional. Venía como de esa mentalidad, entre comillas, científica, pero con el tiempo fui viendo que había cosas que me guiaban que, digamos, que no sabía bien de dónde venían, pero como si fueran susurros, ¿no? Como esto que dices, de momentos a lo mejor más meditativos, más de silencio, luego me decía, es por aquí. Y claro, eso desafiaba toda la parte mental, la parte lógica que decía, has hecho esto, ahora tocaría hacer esto, ahora tocaría especializarse. Pero sí que con el tiempo creo que fui considerando que esa vocecita, digamos, era un poco esa intuición que me guiaba por esa incertidumbre, ¿no? O sea, no sé lo que me espera esto, pero algo me dice que tiene que ser por ahí. Pero creo que ha sido como un camino muy paciente y sigue siéndolo. O sea, sigue de vez en cuando como
como que cuesta de vez en cuando confiar en esa voz. Como ya la parte lógica dice, pero a ver, ¿qué me ofreces? ¿Qué me das de seguridad? Sigue buscando esa seguridad de cierta forma, la cabeza. Claro, hay gente que está ahora mismo en el punto en el que estabas tú antes, cuando estudiabas ingeniería. Y, y claro, una persona en esa situación igual puede recibir esos golpes de intuición o esa llamada de que quiere hacer algo distinto, algo que le resuena más, pero no se atreve, porque igual en un universo paralelo igual hubieras continuado estudiando ingeniería, igual hubieras hecho un máster en ingeniería y hubieras sido ingeniero, igual 8 veces al año de repente te entra una llamada fuerte de querer hacer otra cosa, pero tú continúas, ¿no? Con eso, ser ingeniero, igual porque el abuelo es ingeniero, por lo que sea. ¿Qué es lo que impide a la gente reinventarse? Esas personas que escuchan esa llamada, que saben o sienten que tienen que hacer una cosa, pero no lo hacen. ¿Qué impedimentos en general puede haber para que una persona se atreva? Yo creo que hay dos factores clave. Uno es la búsqueda de estabilidad, que de cierta forma es algo muy humano. O sea, siempre intentamos como aferrarnos a algo, sea un estudio, una profesión, una relación, pero creo que de cierta forma buscamos algo que nos dé como esa, que nos haga esquivar esa, digamos, fugacidad de la vida, o sea, ese concepto de muerte, como que algo que digamos, vale, me puedo aferrar a esto y eso se va a mantener toda mi vida. Y aunque sepamos que todo es mutable, por lo menos en lo físico, en lo material, creo que hay una parte de nosotros que se intenta aferrar a algo que no se inmuta. Y, y estos cambios al final de cierta forma también son pues, una muerte, eso asume que una parte de ti, de tu identidad cae. Y evidentemente como duele, sobre todo porque creo que en la sociedad de la que venimos ahora es quizás más fácil contemplar más opciones y estos cambios, pero quizá en esta etapa más de principios de los 2000 estaba todo más focalizado en tienes que estudiar algo y tienes que especializarte y tienes que focalizarte en eso. Entonces también es como desafiar otra de las bases humanas, que creo que es el sentido de pertenencia. O sea, intentamos de cierta forma encajar en determinado grupo, en determinada forma de concebir una norma social, y en este caso las cosas se hacen así, como que se arraiga mucho, ¿no? En plan de, bueno, esto es lo que hay que hacer, es que, pues sí, especializarse y trabajar en esto y toda la vida dedicarse a lo mismo. Entonces creo que de cierta forma lo que da esperanza en este proceso es que creo que, no sabría explicar el cómo, pero como que la vida te va abriendo distintas puertas. Como que si no tomas la primera llamada, te va a seguir llamando. Si tu camino tiene que ser otro, va a seguir apareciendo. De hecho, en mi caso creo que vino cuando más difícil me resultaba, porque fue justamente terminar esos estudios, me ofrecieron hacer un doctorado en matemática aplicada. O sea, era como una vía, digamos, totalmente científica de ir, o sea, de cerrarme, algo que también era como más estable, que me daba seguridad. Y justamente ante ver esa seguridad, una parte de mí se disparó y fue como, ahora que lo tengo todo tan cerca, me di cuenta de que no lo quiero. Cuando lo vea con perspectiva, entra ese margen de incertidumbre y de duda. Pero cuando lo ves tan cerca, de repente dices, hostia, ahora que lo tengo en la mano, me di cuenta de que no sé por qué he hecho todo esto, pero de repente veo que no quiero este camino. Entonces creo que, porque hay gente que comenta esto y es como, bueno, ya llevo 2 años estudiando este tema y me da miedo dejarlo atrás. Y yo cuando lo pienso digo, joder, yo hice 4 años y hay veces que evidentemente pesa, ¿no? Un poco como que te viene ese recuerdo y dices, he tirado estos años por la basura. Y creo que realmente no es así, que todo aporta algo y que todo el rato tienes como esas distintas llamadas, como que aparecen en tu vida y que si no tomas la primera va a seguir habiendo otras oportunidades y que todo lo vivido también te aporta para esas siguientes fases. Mm. Mencionaste antes un concepto, el tema de la muerte, como de la muerte del yo, que parece que es importante en los cambios, de alguna manera, porque irse a otra ciudad, a estudiar una cosa distinta, algo que va en contra de, no sé, lo que dice la familia, eso es precisamente una muerte. Hacer lo que nos gusta o hacer lo que soñamos hacer o perseguir nuestros sueños no necesariamente conlleva comodidad, ¿verdad? Porque es como desprenderse de ideas y conceptos, desprenderse incluso de personas, desprenderse de ambientes. Todo eso también tiene que ver con transitar el dolor.
pero una persona puede transitar el dolor y precisamente por eso sentir que está persiguiendo sus sueños, ¿no? Porque hay también cierto conflicto a veces con el tema de sentirse bien, el placer, ¿no? Hacer lo que me gusta, pero hacer lo que de alguna manera quieres hacer también conlleva cierto grado de sufrimiento, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, porque al final hay una parte ahí que da mucho sostén, no solo a nivel personal, sino a nivel, como decías, de todo el entorno que has construido. O sea, esa identidad está sujeta a una serie de relaciones, a una forma de ver la vida, a una serie de creencias, de ideología. Entonces, soltar eso duele porque es también como si, digamos, renunciaras a algo que ha formado parte de tu vida durante X tiempo. Y sí que es verdad que hay veces que parece contraintuitivo, porque dices, joder, si estoy yendo en este camino, digamos, hacia mis sueños, ¿por qué duele? No tendría que doler, o sea, si son mis sueños, ¿no? Pero claro, al final es como quitarse esa capa y esa capa de ti, pues sí te ha aportado cosas, se ha servido y de cierta forma hay que hacer un duelo también de ella, ¿no? Y creo que ese proceso muchas veces es clave porque pesa hacer ese duelo. Es como que queremos saltar a ser otra persona sin realmente ser otra persona. Como si dijéramos, bueno, yo me quedo siendo quien soy, pero que vengan cosas nuevas. Y por suerte, por desgracia, pues no funciona así. Entonces sí que creo que, aunque duran esas etapas, también tienen una parte de, como de quitarte peso con el tiempo. O sea, como que vas viendo que quizá aquello que considerabas muy importante desde esa antigua identidad, según va saliendo esa nueva identidad, digamos, ya no es tan importante. También creo que te vas desapegando un poquitín más de todo el tema material. Sí, Aunque te siempre va queden haciendo como... más grande. Sí, como creo que es como yo lo percibo como ver de cierta forma con más perspectiva tu vida. O sea, creer que a lo mejor haberte creído durante una etapa de soy tímido y ya eso se convertir en una identidad o soy extrovertido, o sea, esa etiqueta de soy algo. Y cuando empiezas a romper con ella te das cuenta de que hay muchos matices, ¿no? Y quizá, bueno, sí, eres tímido en X área de tu vida, pero en otras áreas de tu vida no. Entonces ya empiezas a desafiar esas bases de quién crees que eres. Y también ahí creo que, no sé, ayuda a ver toda la vida con un poquito más de perspectiva, un poquito más de margen. Claro, claro, y porque somos complejos. Soy tímido, pero a veces sí, a veces no. A veces extrovertido, a veces no. Lo que pasa es que nos anclamos a cosas absolutas, a veces, como que nos definen las cosas absolutas. Y en el fondo somos muy complejos realmente. Y en ese proceso de ser psicólogo y de adentrarte más en la psicología, ¿la música te ha ayudado mucho? Digamos que tu cuenta profesional ha triunfado en gran parte por la música, ¿te ha impulsado la música? Bueno, triunfar sería un poco relativo, pero eso está así como todavía ahí en proceso de crecimiento, pero sí que creo que, al menos para mí, la música ha sido como una herramienta de autoconocimiento muy grande. Realmente parte de la escritura, que sí que pues desde los 17 más o menos empecé a escribir y para mí fue una forma de soltar, de poderme ver con un poquito más de perspectiva y justamente ayudarme en estos procesos, de decir, bueno, pues quizá no soy tan esto que creía que era. Y la música en verdad empezó en esta etapa de psicología que creo que fue como muy de abrirme a nuevas posibilidades. Ya que estaba dejando atrás lo que creía que era, pues me vino la curiosidad por la música que siempre había sentido y en ese momento como que me lo habilité. Y, o sea, me costó porque las primeras semanas renegaba muchísimo, era como esto no es para mí, no soy capaz de hacer un acorde en la guitarra. Y poco a poco como que también el entorno en el que estaba, en ese momento estaba en Granada, era como muy, o sea, es un ambiente muy cultural, hay música por todos lados, hay gente haciendo arte por todos lados, entonces me picó el gusanillo y sí que o sea, me incentivó un poco a seguir explorando y a seguir aprendiendo de la gente que conocía. Y creo que a día de hoy es un poco como esa herramienta como para mí de permitirme conocerme un poquito más y sí que está como muy ligada una cosa con otra. De hecho, mis letras son como muy psicológicas, por así decirlo, o sea, como que un poquito rayantes. Me cuesta incluso tener canciones con letras más concisas o más cortitas, un poco intensas, digamos. Entonces, para mí es como una de las herramientas principales. Una herramienta de autoconocimiento, realmente, tanto la escritura como la música, porque compones tus canciones en gran parte.
compones las letras o te gusta más tocar otros temas, imitar a otros cantantes de los años 90 o 2000? ¿Cómo te ves ahí? A nivel propio, digamos, me gusta esa parte de componer o cuando voy a hacer algún evento concreto, como que sean canciones propias. Sí que cuando a lo mejor hago algo en, pues no sé, en determinado bar o toco en la calle, ahí sí que canto canciones como un poco más... O sea, de hecho, curiosamente me cuesta bastante tocar mis canciones. Como que tengo que encontrar bien el ambiente para sentir como seguridad, porque siento que me abro mucho con lo que comparto. Son como letras muy personales, entonces hay veces que me tengo que concienciar de decir voy a cantar esto. En la calle la verdad que rara vez toco canciones propias. Es más como, bueno, canciones que me gustan, pero que sepa que de cierta forma la gente va a conocer un poco o pueden tener un poquito más de pegada. Entonces también es como combinar, porque hay veces que si no tomo perspectiva de mis propias historias, me vuelvo un poco loco. Me hace falta también ver otras ideas y otras canciones para refrescar. Claro, pero fíjate que cantas muy bien y tocas muy bien actualmente. Por supuesto, siempre uno puede mejorar, pero antes has dicho que te costaba dar el paso, ¿no? De entrar en la música. Pero porque igual, es que fíjate, a mí me puede costar ahora dar el paso de entrar en la música porque a mí es que yo desafino muy mal y tal y lo que sea. Pero dentro de 5 años puedo ser una versión completamente distinta de lo que soy ahora. Es como que la mente se engaña, la mente se autoengaña y piensa que nunca voy a poder hacer algo bien. Pero tú superaste eso y fuiste paso a paso, ¿no? Voy a aprender este primer acorde, o este segundo acorde, este tercer acorde. ¿Fue de una manera más bien autodidacta? ¿Lo aprendiste tú solo? ¿Fuiste a academias? ¿Tuviste maestros que te enseñaron a cantar o a tocar bien? Con la guitarra, por ejemplo, fue autodidacta, o sea, fue más, sobre todo desde YouTube, porque sí que es verdad que hay un montón de contenido súper bueno, como desde cero. Y también por gente que conocí que en ese entorno como que era más fácil que te dijeran, mira, se hace así o esto es más fácil de... O sea, gente que me fue aportando como algunas ideas. Sí que fue como con mucha paciencia porque eso, o sea, creo que la música, bueno, todo en la vida tiene como esa fase de amor-odio, momentos donde conectas y te sientes que, esa curva de crecimiento, ¿no? Que hay veces que parece que estás aprendiendo un montón y otras veces que parece que estás estancado, pero es más una parte de ese proceso de aprendizaje donde tienes que tomar mucha más paciencia. Entonces, creo que al final todo es un camino como muy de a poquitos, que hay veces que hasta que no lo ves con perspectiva no te das cuenta de todo lo que ha ido sumándote. Porque por ejemplo, en el caso música, creo que ya no es solo el tocar o el cantar, sino también te saca muchas cosas de, por ejemplo, de la seguridad personal. O sea, yo de hecho de pequeño era súper tímido, o sea, hasta una edad bastante adulta, o sea, no hablaba prácticamente con nadie, o sea, como me cerraba muchísimo. Y para mí uno de los grandes retos de la música ha sido, por ejemplo, abrirme a cantar delante de gente. Y ahí es donde lo hilo con esa parte psicológica de que realmente es donde implica como ese reto de romper con esa antigua identidad. De decir, si en ese momento siento seguridad, de repente parece que, o yo siento que hago las cosas mejor que en otros momentos. Momentos que me siento más inseguro o que me vienen todos esos miedos de, bueno, qué le importa a la gente lo que cuentes y qué tal, todas estas ideas, de repente siento que justamente desafino más, que se me van las notas, se me olvidan las letras, me equivoco de acorde. Entonces es como, creo que se puede aplicar a todo, pero respecto a lo que decías de esa versión, por ejemplo, dentro de 5 años, o sea, yo creo que sí, o sea, creo que es bonito el que nos abramos a considerar que si algo nos gusta, dentro de poco tiempo puede estar perfectamente en nuestra vida. Siempre que creamos en ello y le demos un poco esa paciencia y que quizá haya esa base de, claro, de motivación, de que sea como algo que llena, eh, como que es bonito. Vivimos muy en esa cultura de que parece que todo lo que tienes que aprender lo tienes que aprender en los 20 y a partir de ahí ya, uf, ya es tarde. Y a mí incluso, por ejemplo, mi padre me dio un poco de ejemplo en esto porque él con 71 años él tocaba la guitarra cuando era joven, o sea, lo dejó totalmente y hace 2 años volvió a tocar. Y para mí también fue un poco como ese ejemplo de decir, ahora que se ha jubilado, ahora que tal, empieza a retomar cosas que le gustaban. Entonces sí, un poco también lo que me gustaría transmitir con esto es que realmente si algo te motiva nunca es tarde. Obviamente no siempre es tan fácil hacer determinadas cosas, pero
pero sí, o sea, al final creo que la vida está también un poco para eso, para jugar con nosotros mismos y explorarnos y ver qué podemos ir incorporando. Claro, y en ese proceso de cambio, o sea, los 30, los 20, los 40, los 50 años, muchas veces es necesario pedir ayuda, porque igual lidiamos con problemas emocionales y en soledad completa y total, esa visión que se tiene a veces del genio romántico, que hay que se va al monte y que se pierde y que cambia su vida, esa es falsa, esa visión es falsa. Muchas veces ese pedir ayuda conlleva, por ejemplo, ir a un psicólogo, conlleva que te asesoren de alguna manera. Pero también observo en la población, igual ahora menos que antes, que hay como cierta desconfianza en ocasiones hacia la figura del psicólogo, del psiquiatra o de los profesionales de salud mental. O hay personas que dicen, pues mira, a mí el séptimo psicólogo que he ido me ha ayudado, pero los seis primeros no. He tenido que pasar por un psicólogo y otro psicólogo porque no me sentía comprendido o comprendida. Desde tu punto de vista, ¿qué problemas puede haber, ya que has estudiado la carrera y en la psicología oficial actualmente, que no van en consonancia con lo que pide la población, con lo que pide realmente la gente? Creo que, bueno, sobre todo aplicado al caso de España, sigue habiendo como bastante desinformación de lo que implica ir al psicólogo. Como que se concibe todavía mucho la psicología desde la perspectiva de la enfermedad. Es decir, quien va al psicólogo es porque tiene algún tipo de patología y está mal, está loquito, digamos. Y esa idea como que creo que hace mucho daño porque estigmatiza mucho todo este campo de la psicología, que de hecho, como decías al principio, ¿no? O sea, la psicología está súper interrelacionada con el autoconocimiento. O sea, es algo que creo que sirve para todas las áreas de tu vida y al final es una forma de conocerte mejor. Y creo que eso te sirve, o sea, le sirve a cualquier persona en cualquier ámbito de su vida. Entonces yo diría que eso, falta un poquito de información a nivel general de que la psicología es una herramienta, pues eso, de desarrollo personal de cierta forma o de poder verse con un poco con más perspectiva, que no es solo ir al psicólogo cuando me siento mal, que también puedes ir simplemente en un momento en el que te sientas incluso pleno en tu vida como para aprovechar y decir qué cosas hacen que esté pleno ahora mismo, para ver con un poquito más de profundidad. Y diría desde eso desde la parte, digamos, de la población, como que se abra un poquito esta idea más de qué implica ir al psicólogo. Y desde la parte de, digamos, más académica, por lo menos lo que a mí me chocaba más es que se cierran mucho determinadas corrientes psicológicas, como que se centra todo más en una teoría cognitivo-conductual, que es como la más vigente en la actualidad, pero yo por lo menos encontré muy poquitas alternativas a esa base. Mm. Y si bien a mí, por ejemplo, hay cosas que cuadran esa corriente, creo que dejan muy de lado la raíz de determinados, por ejemplo, determinados comportamientos. Es como un poquito reduccionista. Y todo esto al final es por el intento de ser científico. O sea, se entiende que la psicología busca esa parte científica y de respaldo, pero creo que hay veces que por hacer eso se queda muy en la superficie. Intenta quedarse en aquello que se puede corroborar más científicamente, cuando creo que es obvio que cada persona es su mundo de sí misma y cada persona es súper compleja. O sea, como que creo que no se puede reducir tanto una persona a decir estímulo-respuesta y dar lugar a un comportamiento concreto. Hay muchos más factores y en esa pluralidad yo creo que es donde radica también el que se pueda ampliar esa visión psicológica. Por esto que decías también, ¿no? De voy al psicólogo y es que no me ha cuadrado este, no me ha cuadrado ese tampoco, no me ha cuadrado este. Y también es como cansado, ¿no? Es decir, voy a abrirme respecto a alguien y siento que me dan una visión concreta que no me encaja. Y tengo que volver a ir a otra persona a contarle mi vida desde cero y hablarle de cosas que me duelen. Entonces creo que el que haya más pluralidad psicológica también puede ayudar a que cada persona encuentre, digamos, el formato o la corriente que más se adapte a ella y pueda ser más provechoso. Pero actualmente creo que aunque se está abriendo el campo, sigue siendo como un poco reduccionista. Incluso si con la parte de máster, como que también va muy el foco en esa dirección y creo que estaría bien adaptarse a la pluralidad social que hay ahora mismo. Claro, esto también incluso podríamos unirlo a lo de antes con la búsqueda de estabilidad, porque
muchos psicólogos buscan una estabilidad racional, como esta terapia y punto, como ya está, de alguna manera. Todo eso de la incertidumbre de que pueda haber muchas cosas ahí, muchas terapias, un enfoque ecléctico, pues eso conlleva lidiar con emociones, conlleva más incertidumbre, conlleva un poco más caos, conlleva un poco igual de muerte de algunas teorías que estaban desfasadas y que empiezan a nacer otras. Ahí en ese punto, me acuerdo, por ejemplo, yo en el instituto, en bachillerato, estudiando filosofía, pues yo le pregunté, ¿y por qué no estudiamos filosofía oriental? Lao Tse, Confucio. Y me miró como con cara muy rara la profesora, pero ¿cómo vamos a estudiar filosofía oriental? Aquí tenemos a Kant, a Descartes y ya está, ahí tenemos a eso, pero es eso, es como la incertidumbre, si, como si una cosa funciona, esto es científico, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que hacer y ya está. Y de esa manera es como que el filósofo o el profesional es como que se va a sentir bien, ¿no? Con este anclaje. Pero todo evoluciona. Tú igual dentro de 10 años serás un psicólogo con más conocimiento que antes, dentro de 20 años, y es como que hay que abrirse siempre a un aprendizaje como profesional y como músico también, ¿no? Y eso, al final creo que como que ese camino de mutación nunca deja de estar presente. Y esto que comentabas de filosofía, creo que sí es aplicable un poco a todo, ¿no? Como que incluso el que se lleve a todo este tema de Kant, o sea, toda esa parte más racional, o sea, creo que aquí en Occidente, o sea, todo llevamos más a esa parte racional y lo que tiene que encajar en esa parte lógica, y nos dejamos de lado, pues, conocimientos, pues, hace muchísimo tiempo, como si no existieran, y al final creo que sí es un poco ese miedo, ¿no? De decir, es que quizás si me abro a este conocimiento, se me caen las estructuras de la base que yo me he puesto, y eso me da miedo. Y de hecho creo que hay algo curioso con este tema de psicología que realmente no quiero generalizar tampoco, pero creo que mucha gente que entra en estudiar psicología o en indagar un poquito más de esto, hay gente que de por sí como que ya es, digamos, ha cuestionado bastantes cosas y justamente tiene más heridita, digamos, con esa parte del que somos, esa indagación, ¿no? Como que necesita incluso más esa seguridad de decir, quiero encontrar algo que no se caiga, porque me he hecho tantas preguntas que a ver qué puedo encontrar que medio sea estable, ya no incluso para dar a otra persona, sino para mí mismo. Entonces creo que sí que hay veces que ahí pecamos mucho de caer en algo que digamos, esto es estable y esto se va a mantener y ya lo voy a usar por el resto de mi vida. Y creo que al contrario, es que como cuanto más indagas, más cosas se desmoronan y más... Y bueno, supongo que es divertido a ratos, en otros momentos cuesta un poco, pero creo que es necesario, sí o sí. Claro, claro, es necesario. Fíjate, me entró un pensamiento sobre la salud mental hace poco, como una idea, como un juego, como un dilema. Si viniera un genio de la lámpara mágica y me concediera un deseo y yo dijera, la salud mental perfecta, quiero tener una salud mental perfecta. Y me dice el genio Aladín, pues venga, sí, te voy a conceder la salud mental perfecta. Pero sería bueno realmente en este mundo tener una salud mental perfecta, porque lo que decía Krishnamurti es como que no es indicio de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. De alguna manera, igual podría implicar, si yo tuviera una salud mental perfecta, eso podría implicar como que desapareciera, que no fuera funcional en este mundo. Igual hay que tener un poco de mala salud mental para moverse en este mundo, o de ser un poco obsesivo, o de ser un poco neurótico, como que se defiende mucho la salud mental perfecta. Pero, oye, ¿y por qué? ¿Y sería bueno tener una salud mental perfecta? Eso es un dilema que me ha entrado. ¿Qué piensas ahí? Pero creo que de primeras habría justamente que definir qué es lo de perfecto, o sea, qué criterios habría que conseguir para que fuera perfecta. Y como dice, si el marco de referencia ahí es la sociedad actual, el estar adaptado justamente sería un símbolo o sea, de que algo no va bien, porque creo que todos tenemos como cierto choque ante problemas sociales, bien que si corrupción política, bien la situación de la vivienda, bien, o sea, hay muchas cosas que chocan actualmente. Entonces, creo que al final el criterio tiene que ser como muy interno, además como entrar en esa especie de paz con uno mismo, fuera de como ese contexto externo. Y ahí también justamente esa percepción.
sigue siendo relativa porque creo que va a depender del momento vital en el que estés. Creo que también el ser humano de cierta forma es especialista en buscar problemas, como cuando tiene esa especie de, como que persigue, como comentábamos antes, esa estabilidad, pero cuando encaza la estabilidad le aburre. Cuando todo va bien, por así decirlo, y te sientes perfectamente bien, llega un momento en el que dices, me hace falta un poco de chichilla, me hace falta algo que desafíe, un nuevo aprendizaje, un... Entonces creo que sí o sí siempre hay como cada vez que, o cuanto más te acercas a esa especie de perfección o esa especie de estabilidad, hay algo que incluso inconscientemente buscamos que se desmorone para seguir teniendo algo que nos motive. Si no es como decir, bueno, ya he llegado a este punto y ahora qué. Ya es como, me he pasado el juego y ahora qué. Ya, qué aburrimiento. Sí, igual mucha gente acude a un psicólogo con una expectativa concreta de que en 10 sesiones voy a reconciliarme con mi pareja y con mi familia y todo va a ser bien y me va a dar como una tarea a la semana y después de esas 10 sesiones voy a estar genial con la familia o con la pareja. Pero igual el psicólogo, el objetivo del psicólogo en ese caso sería más bien desafiar esas creencias. Porque tal vez lo que haya que hacer sería alejarse de la pareja o de la familia. Igual no son 10 sesiones, igual 5 o igual 15, igual 20. Como que igual puede ser que la gente tiene expectativas y muchas veces los psicólogos lo que tendrían que hacer tal vez sería romper esas expectativas. Porque lo que es la salud mental previamente a iniciar el proceso de psicología puede ser muy distinto de lo que la verdad es, ¿no? Totalmente. Y de hecho creo que es uno de los mayores problemas de primeras porque justamente la persona viene con unas ideas concretas de lo que cree que es bueno para ella. Y en terapia muchas veces aquello que da miedo es lo que suele salir, que es como yo venía con este tema y de repente han salido otros 10 temas detrás que no esperaba. Y yo no quiero mirar eso, yo me quiero ir a esto. Ahí creo que depende mucho de cómo lo conciba la persona que está realizando esa terapia, porque hay gente que sí que se centra más en lo que plantea el paciente, el consultante. Hay otros que sí que intentan rascar un poquito más, pero sí que es verdad que estaría bien como partir de primeras de una base en la que se rompan de cierta forma esas expectativas, porque no puedes llegar a prever lo que dices, cuántas sesiones vas a tardar. O sea, quizá en 3 sesiones ya vale para ver el tema principal y ya no va a depender solo de lo que salga en la sesión, va a depender de la implicación de la persona que vaya, va a depender del propio contexto que tenga la persona, depende de tantos factores que al final esas expectativas realmente lo que te guían, si no es a un intento de control, de decir, quiero que las cosas sean así y sean de esta forma, y que, por ejemplo, con lo que dices de la pareja, quiero seguir con esta pareja, cuando ya de base es imposible controlar que una persona esté en tu vida. Entonces hay veces que a la gente le frustra, como decir, pero ¿por qué, si tú eres psicólogo, por qué no puedes hacer esto? Bueno, no somos magos, o sea, ojalá, pero ni se puede y probablemente el tema principal no sea la pareja, sino el que quieres evitar que suceda si cae esa pareja? ¿Qué se te va a abrir ahí? ¿Qué miedo te da o qué inseguridades se te generan si esa persona no está en tu vida, por ejemplo? Pero Sí, sí que es muy delicado. sí. Pues hay mucha gente que... Sí, porque el tema de controlar mi propia salud mental, querer controlar y tener salud mental también puede ser un indicio de no tener salud mental. Como lo contraintuitivo de todo esto, como de querer ser feliz, pues me hace no ser feliz. Igual a veces el resultado de una terapia o de una sesión es que la persona aparentemente se sienta más triste, pero igual es que tiene que sentirse más triste. Es que ahí está el punto, porque tiene que conectar con algo en su vida que no está viendo, o, o algo así. Entonces, hay de alguna manera como una psicología a veces de autoayuda, de siéntete bien, como de meditación en paz y tranquilidad, porque la gente busca sentirse bien, pero el camino puede ser mucho más incómodo de lo que en un principio se ve. La incomodidad lo ves mucho también en los clientes, los pacientes, como la incomodidad como algo bueno. Mm. Sí, porque sí que muchas veces, como dices, o sea, es como que se busca y todos buscamos de cierta forma que el camino sea agradable. O sea, que si tiene que haber algún cambio o si yo busco esa, digamos, salud mental, es como tengo que estar bien.
O sea, no puedo estar mal porque si no parece que no tiene sentido. ¿Para qué lo voy a hacer? Para estar mal. O sea, voy a abrir todo este tema para sentirme mal cuando lo que quiero es lo contrario. Pero claro, justamente en casi todas, no en todas, pero en casi todas las ocasiones yo creo que implica, pues eso, esa especie de duelo en aquellas partes de identidad, por ejemplo, que dejamos atrás. Y en esa parte probablemente, pues, se toquen miedos, se toquen inseguridades, se toquen cosas que te hagan sentir, por ejemplo, ganas de llorar, que te saquen rabia. Y muchas veces es incómodo, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que a lo mejor intentamos no tocar un tema interno y lo veamos y lo veamos y lo veamos y en un momento nos desbordamos en una situación que quizá no tiene nada que ver y después de eso nos sentimos como un poquito más liberados? O sea, como que realmente es necesario, pero como que le tenemos ese miedo a... Creo que muchas veces es por el hecho de decir, quizás si caigo aquí y abro este tema, ya no voy a saber salir. Ya de repente me voy a ahogar ahí, me voy a quedar estancado en esa situación y no voy a saber cómo superarlo. Y es curioso porque creo que así lo que hacemos realmente es condicionar nuestra vida. O sea, creemos que somos de cierta forma libres, pero estamos viviendo evitando tocar esa parte vulnerable de nosotros. Y creo que también es muy por la cultura en la que vivimos, donde es muy fácil mostrar cuando alguien está bien y cuando alguien, digamos, tiene algún logro, pero Mm. no es tan bonito o no tiene tanta repercusión positiva el hecho de decir, pues me siento como una mierda. Y que te hace falta como, creo que más eso, empezar a abrir y decir, pues todos tenemos momentos así en nuestro día a día y no hay que intentar aparentar también algo que no es. Muy bien. Bueno, ahora que queda poco para que termine los 40 minutos, que tengo aquí la limitación de Zoom. Si alguien quiere buscarte, digamos que lo mejor es a través de Instagram, de la cuenta Reinvéntate. Igual tienes alguna página web o Facebook o estás en proceso de construirla. Ahora mismo sí que para las terapias tengo la cuenta de Reinvéntate y para la Ujú. música la de Alex LST. Pero sí que realmente para tema contacto ahí lo enlazo con el teléfono móvil. Así que tengo ahí mi enemistad con el tema redes. O sea, publico cosas, pero para no caer ahí en reel de gatitos y tirarme una hora, suelo enfocarlo más al teléfono. Pero en ambas cuentas se puede contactar también. Vale, muy bien, pondré ambas cuentas ahí en la descripción del vídeo. Y nada, pues muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Creo que han salido temas bastante profundos en la conversación y esperemos inspirar a la gente. Muchísimas gracias, Eduardo, y por las preguntas, que la verdad que han ido al grano de todo esto. Bueno, nos vemos, que vaya bien. Hasta luego.